change the world for the good thing he's found. If she is bad, he can't see it. She can do no wrong. Turn his back on his best friend if he put her down. When a man loves a woman, spend his very last dime trying to hold on to what he needs. He give up all his comfort, sleep out in the rain. If she said Damos las gracias a Dios porque nos regalara una voz como la de Percy Slade. Eso es lo que estamos haciendo hoy. Se fue ayer Percy Slade, ese gran cantante de soul. Muchos de nosotros en nuestra juventud vivimos esa canción en carne viva, vivimos la experiencia de Percy Slade. Hoy es miércoles y un día como hoy, miércoles 15 de abril, estamos iniciando el programa con esa voz inigualable. Todavía esa canción aparece como tema de películas, de novelas, una canción con más de 50 años. Esa es la grandeza de cuando se escriben las cosas con el alma. La canción cuando un hombre ama a una mujer. Muchos de nosotros hemos vivido la experiencia en carne viva de Percy Slade. A él vamos a dedicar el programa y a la memoria de ese gran cantante norteamericano vamos a dedicar el día de hoy. Para nosotros es una de las mejores voces de los Estados Unidos de América. Pero vamos a lo que tenemos que hacer. Agradecemos a Dios compartir nuestra humanidad con un ser como ese, como Percy Slade. El juez Rosario, Roberto Rosario, presidente de la Junta Central Electoral, con ocasión de los 92 años que cumplió la Junta Central Electoral, en una misa celebrada en uno de los templos de la capital, pidió que las leyes permitan la claridad en la campaña electoral. Eso dice el juez Rosario. Rosario aboga por leyes que permitan la claridad en la campaña. Seguro que habla de la ley de partidos y habla de la reforma a la ley electoral. Desconoce el juez Rosario la categoría que tiene la organización o la institución que él dirige. Porque esa claridad que él está pidiendo a los partidos, que le está pidiendo a los actores del proceso electoral, él es incapaz de exhibirla en la propia Junta Central Electoral. Desconoce el juez Rosario que la Junta Central Electoral es un poder constituido, aunque no es un poder constituyente, es un poder político constituido. 3 categorías democráticas le dan esa condición a la Junta. Su propiedad. La Junta tiene en su haber, en su mundo, en su órbita, la Junta tiene la responsabilidad, la garantía de la identidad y de los derechos electorales de todos los ciudadanos dominicanos. Esa es la propiedad de la Junta. Ese es el valor, ese es el poder mayor que tiene la Junta. Dispone de todas las informaciones de todos los ciudadanos dominicanos. Otra condición es el carácter que tiene la Junta, el carácter democrático y el carácter político que tiene la Junta. La Junta es la encargada de nombrar al presidente de la República, al vicepresidente y a todos los cargos ejecutivos del Estado que son designados por el voto directo de la población.
Todos los senadores, todos los diputados, los alcaldes o síndicos, los regidores, les nombra la Junta Central Electoral. Ese es el carácter de la Junta. Y la tercera condición, la tercera categoría, es la capilaridad que tiene la Junta. Dispone de 168 oficialías de Estado civil en todo el país. Ni el ejército, ni la justicia, ni la Procuraduría General de la República tiene la capilaridad que tiene la Junta Central Electoral. Ni el ejército ni la policía tiene la capilaridad, el contacto tan directo a nivel nacional con la población que tiene la Junta Central Electoral. Y eso le da una categoría de poder constituido a la Junta. Ahora, ¿qué hace esos jueces con ese poder constituido? ¿Qué hace ese organismo, esa institución? Reconoce sus recursos de poder, el juez Rosario. Reconoce sus estrategias de poder. Todas van al fracaso. Como Junta se planteó una ley de partidos. Un desperdicio de recursos. Los recursos del poder jamás deben estar dirigidos por intelectos deseantes. Ahí está el fracaso de la Junta, que tenemos jueces con intelectos deseantes al frente del organismo que se llama Junta Central Electoral. Jueces que están ahí con ese cargo, pero están pendientes, buscan otra cosa. En el caso específico del presidente de la Junta, que aspira a presidente de la República, que quiere desde la Junta estructurar una plataforma que le permita ser candidato presidencial a futuro. Por eso no tiene la concentración ni tiene el foco puesto en el cargo que ocupa. Se enfrenta con funcionarios del gobierno. Se enfrenta de tú a tú. Va a buscar en organismos sociales, en instituciones sociales, va a buscar apoyos para enfrentar a funcionarios del gobierno. Eso lo hace el presidente de la Junta. Se pacta agendas de publicidad con partidos políticos como la Fuerza Nacional Progresista. Pacta campañas políticas contra funcionarios públicos con la Fuerza Nacional Progresista. Y él quiere que le aprueben leyes. Él desconoce el poder. Él desconoce el poder. Ese es el problema. Que desconoce los recursos de poder, los límites que tienen los recursos de poder que él tiene y sus propias estrategias. Ciertamente necesitamos una ley de partidos. Ciertamente necesitamos una reestructuración a la ley electoral. Porque es imposible que se vaya a administrar un proceso electoral con una junta inadecuada, con un sistema electoral que no responde a la realidad política del país. Porque la ley electoral habla todavía de dos cámaras en la Junta Central Electoral, de una cámara administrativa y una cámara contenciosa. Y ninguna de las dos cosas existen en la realidad jurídica ni en la realidad burocrática de la Junta. Y eso es un problema que tenemos que resolver antes de las elecciones. Porque unas elecciones tan complicadas, donde se va a juntar el hambre con las ganas de comer en mayo del 2016, se juntarán el hambre con las ganas de comer. Porque es un proceso complicado el que tendremos en mayo del año que viene. Se eligen presidente, vicepresidente y 4.200 cargos electivos. Es una multitud de intereses las que irán sobre la Junta. Y sin un protocolo, sin un reglamento que auxilie a la Junta Central Electoral para darle condiciones, para administrar, para garantizar la libertad del voto en primer lugar,
la libertad del voto, en primer lugar, y en segundo lugar, los derechos de los ciudadanos y de los elegidos en el voto, en la urna. Pero desconoce el juez Rosario que al poder político y social no le interesa orden. El poder político y social dominicano no le interesa el orden. Una institución que se llama Juan 23 pidió la destitución de los jueces de las Cortes Generales de la República. Una organización civil. Va por encima de los partidos políticos. Va por encima del Senado y por encima de la Cámara de Diputados. El país hoy trae en su primera plana esto. Protesta contra la corrupción, dejan policía muerto y 5 civiles heridos en San Francisco de Macorís, Salcedo y Bonao. La protesta es contra el fallo del juez y del juez que trató el caso del alcalde de San Francisco de Macorís, contra el fallo del juez Moscoso Segarra y contra el fallo del juez del caso de San Francisco de Macorís. ¿No estamos viviendo corrupción en el país hoy? La corrupción terminó con el juez el juez Moscoso Segarra y con el juez que trató el tema del alcalde de San Francisco de Macorís. Terminamos la corrupción con un policía muerto y 5 civiles heridos en un solo día. ¿Resolvemos el problema de la corrupción? ¿No es esto un problema político o un problema de opinión pública? ¿Es el problema de la corrupción un problema político o un problema de opinión pública? Todo lo que tiene que ver con nuestros problemas se generan en la Junta Central Electoral. El hecho de que tengamos un Senado, tengamos una Cámara de Diputados, como la tenemos, es en la Junta Central Electoral que tenemos que cambiar las cosas. Es en la urna. Es en la urna, no con una página de un periódico, no con un titular de un periódico. Es el día de las elecciones que usted cambia las cosas que quiere cambiar. Es el día de las elecciones. Es con el voto que usted cambia Senado, cambia Cámara de Diputados, cambia alcaldías del país, cambia regidores. Ni antes ni después. Y si usted quiere cambiar la realidad política que estamos viviendo, y se lo digo a la Junta, no puede ser desde la página de un periódico, ni buscando periodistas para que hagan halagos y alaben su vanidad. Mucha gente quiebra política y económicamente. Y tenemos más quiebras políticas y económicas por la vanidad, por ese deseo, por esa vehemencia de ser halagado, de ser alabado, que por situaciones económicas. La falta de dinero en la Junta quizás no tenga que ver con asuntos fiscales, quizás tenga que ver con la vanidad del presidente de la Junta Central Electoral. Ese deseo que él tiene de ser alabado. Esa necesidad especial que él tiene de ser alabado, de ser halagado permanentemente. Y eso lo hace desandar. Por eso hablo de intelectos deseantes. Son sus deseos de esos jueces, incluyendo al juez Olivares, que está ahí por el PRD. Lo que juegan es a sus deseos. Basta tomar sus escritos en los periódicos.
¿Cómo prima el deseo de estos jueces por encima de su obligación y su función pública? Ese es el gran problema que tenemos en el país. Que incomprendemos la realidad. Que no tenemos código para evaluar la realidad. Y por eso hay tantos sentimientos estúpidos pululando en los medios de comunicación. Permítanme ver cómo soplan los vientos. Vimos a Santiago de los Caballeros, que dijo, a Hermanas Miramar, que dijo, el Distrito Nacional, San Cristóbal, Peravia, Asua, Barahona, San Juan, Pedernales, Elías Piña, el país entero ha dicho, yo he sido y soy un soldado del Partido de la Liberación Dominicana. Nos dice el flamante canciller de la República que la próxima reunión bilateral con Haití será en mayo. Nosotros quisiéramos preguntarle al gobierno, preguntarle al presidente Medina, que qué diálogo es el que se lleva, que si es un diálogo comercial o un diálogo político. Cuba comenzó hará unos 4 o 5 meses a conversar con Estados Unidos sobre un cambio en la política exterior de ambos estados. Obama, Raúl Castro. Hoy aparece una decisión de ese diálogo de Cuba y Estados Unidos, unas relaciones rotas hace 50 y tantos años. Obama excluye a Cuba de lista de países terroristas. Nosotros hemos abierto un diálogo desde septiembre del año 2013 con Haití. Le pregunto a ustedes, no le pregunto al gobierno, porque el gobierno en este caso, en este asunto, participa y camina en el absurdo. Ustedes han visto una noticia como esa, que sea equiparable democráticamente en las relaciones con Haití. Ustedes han visto un resultado como este gesto, este hecho, esta acción que acaba de hacer Estados Unidos con Cuba. Ustedes la han visto desde Haití para acá. Una decisión del Estado haitiano que cumpla con los requerimientos o con las exigencias o con las necesidades de diálogo que tiene la República Dominicana con Haití. ¿Han visto un cumplimiento? ¿Ha cumplido Haití algún aspecto de la agenda bilateral del país de septiembre del 2013 hasta hoy? Estamos preguntando y les preguntamos a ustedes. Esto se produce ayer. Fenatrado reinicia transporte a Haití tras un acuerdo de pago. Hay que pagarle a Fenatrado $90,000 en reparación a los daños causados a 4 patanas asaltadas en Juana Méndez. ¿Dónde está la política? ¿Cuántas veces ha sucedido eso? De septiembre del 2013 acá, ¿cuántas veces hemos sido agredidos por turbas haitianas, por turbas políticas? Por turbas políticas. Son acciones políticas del Estado haitiano
contra bienes e intereses dominicanos. Eso es lo que hemos vivido. Ahí no hay nada social. Esa no es violencia social. Esa es violencia institucional haitiana contra la República Dominicana. No es violencia social. Esos no son fascinerosos. Esos no son ladrones. Son dirigentes de un partido político o de partidos políticos que atacan en clave electoral interna de Haití, atacan intereses dominicanos. Eso es lo que tenemos. Y aquí nos están hablando de diálogo, sin darnos un gesto de septiembre del 2013 a esta parte. No hemos recibido un gesto democrático, un gesto de acción institucional en Haití a favor de la República Dominicana. La República Dominicana de septiembre acá movilizó el Congreso, creó leyes, creó reglamentos, creó protocolos para regularización y nacionalización de haitianos. Todo eso puso 2.000 millones de pesos sobre la mesa del fisco, no donaciones internacionales. ¿Qué ha hecho Haití con sus donaciones internacionales para este objeto? Robárselo. ¿Qué han hecho las organizaciones civiles haitianas y el propio Estado con todas las donaciones para el proceso de documentación de sus ciudadanos? Robarse ese dinero. ¿Qué ha hecho los representantes consulares y diplomáticos haitianos en el país con sus propias poblaciones? Cobrarle dinero por lo que nosotros estamos dando gratis. Cobrar dinero por lo que nosotros damos gratis. Señores, si esto no es sadomasoquismo, ¿cómo ustedes le pueden llamar? Si esto no es sadomasoquismo político y democrático, ¿de qué otra forma ustedes le pueden llamar? ¿Qué otro nombre tiene esto? ¿De qué otra forma le podemos llamar a esto? Este señor, presidente de ese país, va a Panamá. Ustedes vieron un encuentro de él con, siquiera un saludo de él con Danilo Medina. Ustedes vieron al el bandido que está dirigiendo Haití, esa turba bandidesca que gobierna Haití. Ustedes vieron un gesto en la cumbre de las Américas de esa turba bandidesca, de esos bandidos que dirigen Haití. Ustedes vieron un gesto. Y estamos hablando aquí de pautar discusiones en mayo. ¿Dónde está la agenda dominicana? ¿Dónde están los intereses dominicanos en esa discusión? ¿Qué le vamos a exigir a Haití en esa discusión? Ayer en la tarde advertí al gobierno y vuelvo a advertirle a las fuerzas policiales y a los cuerpos de seguridad del Estado que se preparen para ver horrores peores que lo que acabamos de ver con Fenatrado, tanto allá en Haití como aquí. Prepárense para ver turbas en Haití y aquí. Esas mismas turbas, prepárense para verlas en Haití y aquí, movilizándose contra intereses dominicanos. Nosotros no jugamos en esto y estamos muy claros en lo que está pasando. Estamos muy claros porque estamos al día en todo lo que ocurre en Haití. Estamos al día. Ustedes verán cosas que nada tienen que ver con las elecciones haitianas. Episodios en Haití y episodios aquí que nada tienen que ver con las elecciones haitianas, usadas como pretexto en la clave electoral haitiana.
Todo lo que Aristide está haciendo en Haití contra intereses dominicanos y contra intereses del propio Martelly, lo verán aquí en territorio, en suelo dominicano. Prepárense. Están hablando la baba que está en migración, el vómito que está en migración, está hablando de que tienen todos los mecanismos para las repatriaciones de todo el ilegal a partir de la fecha fatal de junio, que se vence el plazo. Esperen. Esperen. En 90 días ustedes verán la razón que tiene este programa para mantener este tema siempre al aire. En menos de 90 días. Ese hecho de contrafenatrado, lo que ustedes vieron contra los consulados, lo volverán a ver contra la embajada, contra negocios dominicanos en Haití, contra negocios e intereses de dominicanos en Haití. Esos mismos empresarios que han pactado esta agenda comercial y no política desde el gobierno dominicano, pagarán sus culpas. Pagarán sus culpas. Y se lo advierto, cuídense. Cuídense, señores Ranieri, señores Vicini, cuídense. Que la olla le hierve. La olla le hierve. La traición a este país, ustedes la van a pagar en carne viva. Toda esta conspiración contra el país, ustedes la van a pagar en carne viva en Haití. Y se pusieron guapos conmigo hace 5 años cuando se lo dije. Hace 5 años, cuando estaban reclamando derechos de haitianos aquí. Le advertí esto. Se pusieron guapitos. Se pondrán mucho más guapos en menos de 90 días. Vivirán lo que estamos diciendo hoy. Y guarden este programa. Esperamos tener la computadora reparada para poder subir, porque tenemos un mes de atraso. Esperamos tener la computadora reparada para subir estos programas cuanto antes a YouTube, para que estén ahí como testigos de lo que estamos diciendo. Permítanme ver cómo soplan los vientos. Vimos a Santiago de los Caballeros, que dijo, a Hermanas Miramar, que dijo, el Distrito Nacional, San Cristóbal, Peravia, Asua, Barahona, San Juan, Pedernales, Elías Piña, el país entero ha dicho, yo he sido y soy un soldado del Partido de la Liberación Dominicana. Ayer, para cumplir con nuestra tradición y nuestra cultura cristiana, se le dio sepultura al cuerpo del periodista Blas Olivo. Ayer salía en el periódico esta expresión. Por lo más cerca. Muerte de periodista es un misterio. Nosotros queremos decirle a la Policía Nacional que no use adjetivos. Que no queremos adjetivos con la muerte de Blas Olivo. Que no queremos que nos embauquen, que nos engañen, como lo han hecho siempre, con una comisión de generales que no sirve para nada. Estamos aquí ante otra muerte por encargo. Estamos aquí ante otra muerte por encargo. Yo no voy a entrar en el juego que quiere la policía y que quiere la opinión pública de sicariato, porque yo sé lo que es un sicario. Sé lo que es un sicario desde los años 70.
cuando estudiaba Cristología del Nuevo Testamento. Cuando estudiaba Cristología del Nuevo Testamento, aprendí lo que era un sicario. ¿Y por qué a Judas le decían Iscariotis? Porque era un sicario. No voy a entrar en ese juego que ustedes quieren, porque ese sicario que ustedes llaman ahí es un socio de la policía. Todo el sicariato que habla la policía es de su propio socio. Porque el sicariato en República Dominicana es una tercera oficial o una segunda oficial de la Policía Nacional. Es una querida de la policía. Y todas sus investigaciones están precedidas, están predeterminadas por los intereses de los socios que ustedes tienen matando gente en este país. El crimen por encargo aquí parte de la policía. El crimen por encargo en este país está ligado a la policía y a los cuerpos de seguridad del Estado. Ayer, una compañía de seguridad de los Estados Unidos, de esas que yo le digo, esas empresas de seguridad que le hablaba la semana pasada, que se dedicaban al sicariato, a la extorsión, que no eran tales. Esas compañías de seguridad que ustedes ven aquí en el país no son tales. Son centros de soporte de la violencia, la criminalidad y la delincuencia nacional e internacional. Ayer se condenó a un ejecutivo de una de esas empresas por una atrocidad en Irak. Una compañía de seguridad contratada por el gobierno norteamericano en el tiempo de Bush. Asimismo, en la policía operan esos grupos de seguridad, esos grupos privados al servicio de la policía y al servicio de las Fuerzas Armadas, al servicio del J2, del DNI. Esos organismos funcionan, esos grupos operativos del poder. Blas no era un periodista más. Blas tenía la visión sobre intereses muy grandes en la República Dominicana. Tenía la visión, miraba muchas cosas, sabía de muchas cosas, de la lucha, del conflicto de intereses de muchos grupos empresariales del país. Eso era Blas Olivo. Y a mí no me pueden venir con el cuento de que es un crimen social. Es un crimen por encargo. ¿Qué le robaron? ¿Qué le robaron? Hasta la llave del vehículo la dejaron ahí. ¿Qué le robaron a Blas Olivo? ¿Qué le robaron a Blas Olivo? A mí no me complace que la policía diga que nombró una comisión con generales. Son parte del problema. La policía es parte del problema en este país. La policía es un cartel. Eso es la Policía Nacional, un cartel al servicio de los gabinetes criminales del país. Eso es la policía, no al servicio de la seguridad ciudadana. Porque así ha querido el poder que la policía actúe. Esa desnaturalización que tiene la policía es el poder que le ha puesto esa dinámica a la Policía Nacional.
Yo no hablo de crimen de Estado, yo hablo de crimen del poder. De eso yo hablo, del crimen del poder. Aquí no hay crímenes de Estado, hay crímenes del poder. Entonces se habla de una comisión y que es un misterio el asesinato. No, es un crimen, es un asesinato. Ahí no hay ningún misterio, es un asesinato y no hay que ponerle ningún otro nombre. No es un problema de semántica. No. Aquí hay la misma lógica del viceministro de Cotuí, que ayer apareció, que lo vamos a tratar en la tarde, apareció un parte donde habla de que hay un empresario de Pimentel a quien están investigando por haber pagado para esto. Ya no fue una falsedad la llamada de uno de los acusados. Ahora se le dio crédito. Porque quisieron comparar esto con lo de Quirino, para faltarle respeto a la investigación. Y por eso vienen a ponerle motes a un asesinato. Blas Olivo le mataron por encargo. Y aquí hemos visto muchas acciones de la policía actuando por encargo a favor de grupos corporativos de este país. Sobran los ejemplos. Toda sospecha es poca sobre la Policía Nacional en este caso, sobre esta investigación. Toda sospecha es poca. No de los criminales, sino de la propia investigación, si está en manos de la policía. Porque toda investigación llega hasta las hipótesis y evidencias que le convienen a la policía, no la que arroja el caso, no la que arroja el hecho. No son las hipótesis que arroja el hecho, sino las hipótesis que convienen a la investigación policial. En el caso del viceministro lo vimos. ¿Cuándo fue que vinieron a conversar con los parientes del viceministro? La semana pasada. Fue esta semana que vino la Procuraduría, no la policía, a recibir a esta gente y conversar con ellos. Y oír sus opiniones. Porque en todo ese tiempo lo que habló fue lo que tenía la policía como sumario, era lo que habían dicho los delincuentes. No lo que había arrojado la investigación, las evidencias del hecho. Es el caso el que debe hablar en Blas Olivo. Es el caso el que tiene que hablar. Es el hecho, es el asesinato el que tiene que hablar. Y eso ya sabemos que es un asesinato por encargo, porque no es delincuencia social, es delincuencia institucional la que ha pasado con Blas Peralta. No es delincuencia social, no es para robarle que le matan, es delincuencia institucional. Que estemos claros. Y vamos a dejarlo ahí para no pecar de necedad. Vamos a dejarlo ahí para no pecar de necedad. Porque nosotros seguimos hilo a hilo, hebra a hebra, los casos. Vamos a dejarlo ahí para no pecar de necedad. Vamos a dejar que la Procuraduría avance y que avance la policía. Para hacer lo mismo que hemos hecho con el viceministro, con la muerte del viceministro. Porque tampoco nos complace que nos digan que es Pimentel. Es posible que ese sea el operativo, el jefe operativo del hecho. Es posible. Pero ¿quién le encargó a ese de Pimentel? ¿Y quién le dio el dinero a ese de Pimentel? Permítame cambiar de Pimentel.
Te lo dije, con Levapen estás como un toro. Levapen te pone bien. Busca tu alegría en la farmacia. Levapen, siempre bien. Ayer salía en uno de los periódicos esta información. En el PLD siguen los enfrentamientos por tema repostulación de Danilo. Hoy no que estaba todo despejado y que la unidad estaba sellada. No fue eso lo que se dijo. Es que aquí se desconoce la conducta del poder. El poder no juega tiempos. Los tiempos del poder no son el calendario. Los tiempos del poder no son el calendario. Y lo que se discutirá el 19 no es un asunto de emociones ni de sentimientos. Son intereses. Son intereses de grupos de poder. Ya lo hemos hablado, lo hemos dictado en reiteradas ocasiones. Vi a mi hermano Melanio Paredes hablando que se necesitaba arbitraje. No hay arbitraje, hermano. El tiempo del poder que se posponga 40 días. No es asunto de cuarentena. No es de 40 días. No es un asunto religioso. Hermano Melanio. Que 40 días, cuarentena no caben cuarentenas. Esta es la realidad, Melanio. Esta es la realidad, Melanio. Aquí está el periodista Salvador Holguín. Aquí está él. Él dice que la extraña objeción del Canal 45 para difundir la entrevista del señor Quirino. Eso fue el lunes. ¿Qué es eso? ¿Cuándo sale esa entrevista? El lunes. Después que el presidente habla de unidad en su acto. Son esos los ripios, los flecos de la unidad. Que se coloque a Quirino en la agenda institucional del PLD y que lo haga un periodista que se extraña de que el Canal 45 le suspendiese el programa ese día. El poder no juega a otra cosa. El poder no entiende de moral. Los actos del poder no son actos morales. Que se entienda. Miren un ejemplo duro que le voy a poner. Porque hay gente que aún hablando con ellos y poniéndole las cosas claras, no la entienden. Aquí, Rusia, crisis ucraniana. Eso sale hoy en el periódico Diario Libre. Crisis Ucrania le cuesta 5 billones a bancos rusos. 5 billones de dólares la crisis ucraniana. No, el genocidio ucraniano. El genocidio en Ucrania. Los intereses del poder en Ucrania han movido en bancos rusos 5 billones de dólares. No le importan las muertes. Al poder no le importa eso. Aquí hoy, el periódico Hoy de Hoy, habla de 1 muerto y 5 heridos por un fallo judicial. Y la corrupción sigue igual. Y peor.
La razón de ese fallo era la persecución de la corrupción. Pregúntele a Gonzalo Castillo si se ha parado la corrupción. Pregúntele a Gonzalo Castillo, pregúntele al señor Pimentel Careche, pregúntele al señor Amarante Baret, pregúntele a la señora Tati Guzmán Marcelino, pregúntele al señor José Miguel González Cuesta del Supermercado Nacional y su proyecto La Barquita, que si se acabó la corrupción. Pregúntele a Diandino Peña con su extensión de su línea del metro, que si se acabó la corrupción. Pregúntele a Rubén Bichara con la planta de carbón, que si se acabó la corrupción. Un caso, un conflicto en un país europeo, es Europa, es el líder de los derechos humanos y de todo lo que es política democrática en el mundo. Es el conflicto entre las grandes potencias, las que promueven la democracia, las que promueven los derechos humanos, que se enfrascan en una guerra por intereses. Mueren miles de ucranianos y de rusos. Y los bancos son los que financian estos genocidios. Ustedes han visto un banquero llevado a la justicia o a la Corte Penal Internacional por crimen de guerra, por crímenes contra la humanidad. Vayan a ver si van como testigos esos bancos a la Corte Penal Internacional con estos genocidios. Para que ustedes puedan entender qué es la política y qué cosa es el poder. El 19 de abril no tiene que ver nada con moral, no tiene que ver nada con principios, ni con ideales democráticos. Tiene que ver con que yo quiero lo mío y tú quieres lo tuyo. De eso se trata el 19. De que yo quiero lo mío y tú quieres lo tuyo. Eso es lo que lo separa. Eso es lo que lo divide. No son ideales ni principios ideológicos. No es eso lo que está en juego. Y no se dejen embaucar. Es que yo quiero lo mío y tú quieres lo tuyo. Permítame entrar en el último tema del programa de hoy. Un anabólico, está rompiendo la credulidad del béisbol. Ahí está su nombre. Cuando nosotros hablamos aquí, siempre hablamos para anticiparnos. Hay una economía psicotrópica en el mundo, de las grandes casas comerciales de todos los países. El comercio internacional hoy está sustentado en la venta de productos alucinógenos, psicotrópicos, drogas. Y todo lo que ustedes están mirando, que se les está vendiendo como cultura en el país y en todos los países del mundo, es lo que requieren esos gabinetes de estas empresas. Hay empresas que son formales, que son las que quiere el poder, y hay empresas que son informales, que son las que el poder usa, pero no quiere que sepan que es él el que las mantiene. Por eso se hablan de drogas formales y drogas informales. Cocaína, heroína. Todo eso es droga informal. Todo eso es comercio informal. Por eso se le dice narcotráfico. Pero nadie dice
que el alcohol, que es lo que más daño hace en el mundo, es la droga que más daño provoca. El 70% de los adictos son con alcohol en el mundo. Cerveza, ron, whisky. El 70% de los drogodependientes de alcohol son de alcohol, no son de cocaína, ni de marihuana, ni de morfina, ni de heroína. Son de alcohol. Ahora hay otra dependencia en la juventud, pero legal, formal, que son los anabólicos, los esteroides. Y el deporte tiene esta gran intervención. Así como el arte. Aquí hay toda una ideología de medios para vender eso. Vayan a ver los anuncios que ustedes tienen día por día, con diferentes sustancias formales, que son drogas de diseño. Red Bull, hay otra, Vive 100, Vive 80, Vive 90. Todas esas cosas que ustedes están mirando, que le parecen normales, no son tales. Son anabólicos lo que les están vendiendo. Son sustancias que a la larga rompen, destruyen al ser humano. Estamos construyendo una sociedad con una juventud dependiente químicamente en sus alimentaciones, en su consumo. Son dependientes de sustancias químicas, naturales y artificiales. Y estamos llamando la atención permanentemente sobre esto, porque parecen inocuas, parecen que no hacen daño, y sí hacen daño. Hay toda una producción de medios, de ideología de medios, montada desde las escuelas, o sea, desde lo que tiene que ver con el sistema de enseñanza, con el sistema sanitario. Todo eso que están viendo ustedes con pastillas anticonceptivas, con condones, obedece a una ideología de medios, de esos poderes. Vamos a emborracharte con cerveza. Y se crean todos estos mecanismos de multitudes. Festival Presidente, Festival Cosa, Juan Ramón Gómez Díaz, que celebra sus 15, sus 20 años con un maratónico acontecimiento. Es para promover el consumo de estas sustancias. Quienes están financiando todos estos eventos multitudinarios, todos estos cumbres de artistas de heavy metal, todo ese juego con el arte, lo que subyace detrás son las corporaciones que mueven la droga formal, la droga convencional y también la otra droga, la informal, porque se juntan. Y entiéndanlo, y lo estamos diciendo, y sabemos que estamos provocando intereses muy grandes, pero no dejaremos de hacerlo, porque sabemos también que mucha gente nos está poniendo atención. Dice Erwin que tenemos que separarnos. Esto no es una bravuconada, pero nos veremos esta tarde a las 5. Y doña Josefina la he llamado 2 veces. Llámeme después de las 9 de la mañana para contestarle su consulta sobre el tema de la pensión. Nos veremos esta tarde. Change the world for the good thing he's found. If she is bad, he can't see it. She can do no wrong. Turn his back on his best friend.